Junio 12. Primera de Reyes 9. Versión nueva, versión internacional. Castilian. Pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez, como lo había hecho en Gabaón, y le dijo: He oído la oración y la súplica que me has hecho. Consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón, como hizo tu padre David, y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel, como le prometí a tu padre David cuando le dije: nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si vosotros o vuestros hijos dejáis de cumplir los mandamientos y decretos que os he dado, y os apartáis de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado, y repudiaré el templo que he consagrado en mi honor. Entonces Israel será el hazmerreír de todos los pueblos. Y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará: ¿por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en los brazos de otros dioses, a los cuales adoraron y sirvieron. Por eso el Señor ha dejado que les sobrevenga tanto desastre. Otras actividades de Salomón. 20 años tardó el rey Salomón en construir los dos edificios, es decir, el templo del Señor y el palacio real. Después de lo cual le dio a Hiram, rey de Tiro, 20 ciudades en Galilea, porque Hiram lo había abastecido con todo el cedro, el pino y el oro que quiso. Sin embargo, cuando Hiram salió de Tiro y fue a ver las ciudades que Salomón le había dado, no quedó satisfecho con ellas. Hermano mío, protestó Hiram, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? De modo que llamó a esa región Kabul, nombre que conserva hasta hoy. Hiram, por su parte, le había enviado a Salomón 3,970 kilos de oro. En cuanto al trabajo forzado, el rey Salomón reunió trabajadores para construir el templo del Señor, su propio palacio, los terraplenes, el muro de Jerusalén, el Jasor y Jasor, Megiddo y Geser, a sangre y fuego, y Geser. El faraón rey de Egipto había atacado y tomado Geser a sangre y fuego, matando a sus habitantes cananeos. Luego, como regalo de bodas, le dio esta ciudad a su hija, la esposa de Salomón. Por eso, Salomón reconstruyó las ciudades de Geser, Bet-Jorón, la de abajo, Balat y Tadmor, en el desierto del país, así como todos sus lugares de almacenamiento, los cuarteles para sus carros de combate y para su caballería, y cuanto quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todo el territorio bajo su dominio. A los descendientes de los pueblos no israelitas, es decir, a los amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos, pueblos que quedaron en el país porque los israelitas no pudieron destruirlos, Salomón los sometió a trabajos forzados, y así continúan hasta el día de hoy. Pero a los israelitas, Salomón no los convirtió en esclavos, sino que les servían como soldados, ministros, comandantes, oficiales de carros de combate y jefes de caballería. Salomón tenía además 550 capataces que supervisaban a sus trabajadores en la obra. Los terraplenes se hicieron después de que la hija del faraón se trasladó de la ciudad de David
al palacio que Salomón le había construido. 3 veces al año Salomón presentaba holocaustos y sacrificios de comunión sobre el altar que él había construido para el Señor, y al mismo tiempo quemaba incienso en su presencia. Así cumplía con las obligaciones del templo. El rey Salomón también construyó una flota naviera en Esión-Geber, cerca de Elat en Edom, a orillas del Mar Rojo. Hiram envió a algunos de sus oficiales, que eran marineros expertos, para servir en la flota con los oficiales de Salomón. Y ellos se hicieron a la mar y llegaron a Ofir, de donde volvieron con unos 14,000 kilos de oro, que le entregaron al rey Salomón. Primera de Reyes 10, versión Palabra de Dios para Todos. La reina de Sabá. Para honra del Señor, la reina de Sabá oyó hablar de Salomón, así que ella fue a ponerlo a prueba con preguntas difíciles. Llegó a Jerusalén con una guardia muy grande, camellos cargados de especias, piedras preciosas y muchísimo oro. Cuando conoció a Salomón, le hizo toda clase de preguntas. Salomón le contestó todas sus preguntas. Ninguna de ellas fue demasiado difícil para él. La reina de Sabá pudo comprobar toda la gran inteligencia de Salomón y vio el palacio que había construido. También vio lo que comían, dónde vivían sus siervos, cómo servían sus ministros, cómo se vestían él y sus consejeros, y el sacrificio que debe quemarse completamente en honor al Señor. Ella quedó completamente atónita y le dijo al rey: de verdad, en mi país me hablaron acerca de los logros de tu sabiduría. No podía creer las noticias que me llegaban, pero cuando vi esos logros con mis propios ojos, me di cuenta de que no me habían contado ni la mitad de ellos. Tu sabiduría y riqueza sobrepasan lo que había escuchado. Qué afortunados son tus esposas y tus siervos. Ellos te sirven y escuchan tu sabiduría todos los días. Bendito sea el Señor tu Dios. Le dio gozo hacerte rey de Israel. El Señor Dios siempre ha amado a Israel y por eso te hizo rey, para que gobiernes con justicia y rectitud. Entonces la reina de Sabá le dio al rey cerca de 3,960 kilos de oro. También le dio muchas especias y piedras preciosas. Jamás se volvió a ver que se recibiera tal abundancia de especias como las que ella le dio al rey Salomón. Los barcos de Hiram trajeron oro de Ofir y también mucha madera de sándalo y piedras preciosas. Salomón usó la madera para hacer barandas en el templo del Señor y el palacio. También usó la madera para hacer arpas y liras para los cantantes del templo. Nunca se había importado madera de sándalo ni hasta el día de hoy se ha vuelto a traer. Entonces el rey Salomón le dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, todo lo que le pidió, además de lo que el rey generosamente ya le había regalado. Luego ella y sus servidores regresaron a su país. El esplendor de Salomón. Cada año el rey Salomón recibía 22,000 kilos de oro, sin contar los impuestos cobrados a los pasajeros y a las ganancias de los comerciantes, a todos los reyes árabes y a los gobernadores de las provincias. El rey Salomón hizo 200 escudos de oro martillado. Cada escudo contenía unos 7 kilos de oro. También hizo 300 escudos más pequeños de oro martillado. Cada uno pesaba 1,5 kilos. El rey los colocó en el palacio llamado Bosque del Líbano. El rey Salomón también construyó un trono grande de marfil y lo recubrió de oro puro. Había 6 escalones para subir al trono. Su espaldar era redondo y el asiento tenía brazos a cada lado. 2 leones estaban de pie a cada lado del trono. En cada escalón había 2 leones erguidos. Eran 12 en total. Ningún otro reino tenía algo semejante. Todas las copas y vasijas que tenía Salomón eran de oro. Toda la vajilla del palacio Bosque del Líbano era de oro puro. Nada en el palacio era hecho de plata, porque en la época de Salomón
Había tanto oro que la gente no le daba mucho valor a la plata. El rey también tenía una flota de barcos de carga que mandaba para hacer comercio con otros países. Esta flota era de Irán, que cada 3 años volvía con un cargamento de oro, plata, marfil, monos y pavorreales. Salomón sobrepasó todos los reyes del mundo en sabiduría y riqueza. Gente de todo el mundo quería ver al rey Salomón para escuchar la gran sabiduría que Dios le había dado. Todos le llevaban cada año regalos, objetos de plata y oro, vestidos, armaduras, especias, caballos y mulas. Así que Salomón reunió gran número de carros de combate y caballos. Tenía 1,400 carros y 12,000 jinetes. Salomón construyó cuarteles de estacionamiento para los carros y también mantuvo algunos en Jerusalén. El rey hizo que la plata fuera tan común en Jerusalén como la piedra, y que la madera de cedro fuera tan común como las higueras que crecen en la llanura. Los caballos de Salomón se importaban de Egipto y de Coa. Los comerciantes de la corte los compraban en Coa. Se importaba un carro de Egipto a un costo de 600 monedas de plata y un caballo a 150, para luego vendérselos a todos los reyes hititas y sirios por intermediario de los comerciantes de Salomón. Hechos 8. Nueva versión internacional. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y les pidió: denme también a mí ese poder, para que todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso, arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén, y de paso predicaron el evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Felipe y el etíope. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carroza leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa a la carroza y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia?
porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, mire usted, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar la carroza y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el Evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Salmo 130, versión Reina Valera actualizada. Esperanza en la redención divina. Canto de ascenso gradual. De lo profundo de mi ser clamo a ti, oh Señor. Señor, escucha mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Oh Señor, si tienes presente los pecados, ¿quién podrá, oh Señor, mantenerse en pie? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Yo espero en el Señor, mi alma espera. En su palabra he puesto mi esperanza. Mi Señor espera al Señor más que los centinelas a la mañana. Sí, más que los centinelas a la mañana. Oh Israel, pon tu esperanza en el Señor, porque en el Señor hay misericordia, y en Él hay abundante redención. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Proverbios 17, versión La Palabra Hispanoamérica. Siervo eficiente suplantará al hijo indigno y compartirá la herencia con los hermanos. La plata en el crisol, el oro en el horno, y a los corazones los prueba el Señor.